Todos muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, es bueno estar en este lugar donde cantamos, alabamos el nombre de nuestro Dios, pero también abrimos las Escrituras, la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio de esta noche, que es la segunda epístola de Juan. La segunda carta de Juan. Sabemos que tiene un solo capítulo y esta cuenta con 13 versículos. Segunda de Juan. Ya allí el jueves miércoles pasado había comenzado Gaby. Había tomado de los versos 1 al 4 y Dios mediante vamos a meditar con su ayuda entre los versos 5 al final de esta carta. Vamos a orar un ratito al Señor. Oremos. Padre Celestial, amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí en este lugar y, Padre, solamente pedirte que tú nos ayudes, Padre Celestial, pedirte por tu palabra que tú me estés guiando, Señor, en esta hora, Señor, con palabras sabias, sencillas, para que impacten nuestro corazón, nuestra vida, Padre, y podamos considerar la persona de Cristo Jesús, Padre Celestial. Bendícenos en esta hora, pidiendo que tú estés guiándonos en todo momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Solamente decir, para poder entrar al estudio de esta noche, que esta carta Juan, como ya se comentó la vez pasada, Juan está escribiendo ¿a quién? A una señora. Él dice a la señora escogida, a la señora elegida y a sus hijos, dice. Y ciertamente la mayoría de los teólogos, comentaristas, llegan a una conclusión de que se está refiriendo a una iglesia y a sus miembros. ¿O no? Ciertamente. Pero respecto a esto y a lo largo de toda esta carta podemos ver el propósito real que le está escribiendo a esta señora escogida o en sí a una iglesia. Y claramente podemos ver que desde el principio de la carta el propósito es llamarla a ella, a sus hijos o a la iglesia o a todo creyente, a todo lector de esta carta a recordar, a hacer memoria. ¿Acerca de qué? Acerca de la verdad. Pero no solamente a hacer memoria, sino a vivir en la verdad. Vamos a comenzar leyendo esta carta. Solamente voy a leer los versos que tomó Gabriel y quiero resaltar las palabritas en donde dice la palabra verdad. Dice así a partir del verso 1. El anciano, Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Yo los amo en la verdad. Pero también dice, y no solo yo, sino que hay otras personas que también tienen amor a ellos. ¿Quiénes son los otros? Todos los que han conocido la verdad. Este amor, ¿por qué es? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Solamente decir que hay un énfasis respecto a qué, respecto a la verdad. Y acerca de la verdad pensaba que el mundo
se divide en dos grandes partes. Podemos decir, en aquellos que conocen la verdad, pero que la conocen y que viven en la verdad. Pero por otro lado, aquellos que no conocen la verdad, que viven en la mentira y que viven engañados. Pero Juan nos está diciendo que en el mundo, él, haciéndose paso, él dice que se encuentra a hijos de la señora. Y él dice lo siguiente, verso 4, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Juan está diciendo, tengo gran contentamiento, tengo mucha alegría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontró Juan? Personas que claramente evidenciaron que están caminando, que están andando, mostrando que están viviendo en la verdad. La verdad. Y acerca de la verdad, ¿qué podemos decir respecto a ella? ¿Qué podemos decir acerca de la verdad? Ciertamente podemos decir que Cristo Jesús es la verdad. Él lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Acerca de la verdad podemos decir que la persona de Cristo Jesús es la máxima expresión de la verdad. Ciertamente la persona del Señor Jesucristo es el reflejo de Dios, es el reflejo del Padre, mostrándonos ¿qué cosa? La verdad. Pero también la Biblia nos habla acerca de la verdad. Todo creyente nos dice, santifícalos en tu verdad. Es decir, nos va a ir separando del mundo, de todo aquello que está en contra de Dios, y nos va a ir acercando más a Dios. Santidad al creyente, ¿pero en qué? ¿Cómo dice el texto? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tenemos la persona del Señor Jesucristo, Él es la verdad, y ciertamente la palabra de Dios es la verdad. Por tanto, respecto a la verdad, respecto a ella, sí, hemos de creer en ella, sí, pero también el andar en la verdad es una forma de vida, una forma de vivir. Todo creyente sabe la verdad, todo creyente cree la verdad, pero también hay algo, todo creyente vive la verdad. ¿Según qué? Según la palabra de Dios. Vivimos la verdad según la palabra de Dios, porque ella es verdad. Y esto de andar en la verdad, ciertamente es una verdad que nace en todo aquel que está en Cristo Jesús. Todo aquel que conoce a Cristo Jesús, nos dice su palabra, es una nueva creación. Todo aquel que es creyente, ciertamente, hay una nueva vida. Y tenemos que decir que su palabra, a medida que crecemos en ella, podemos decir que su verdad, la verdad, transforma nuestra vida. La verdad, podemos decir, que transforma nuestro carácter, transforma nuestro pensamiento. Ciertamente, la verdad, como se comenzó este domingo el estudio de Eclesiastés, la verdad, la palabra de Dios, es aquella que cambia nuestra mente y que por medio de ella ya no estamos en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de nuestros pensamientos. Disculpen.
en la vanidad de nuestros pensamientos. Acerca de la verdad podemos decir entonces que nuestro andar cambia, nuestro estilo de vida cambia. Y acerca de la verdad también podemos decir que a medida que crecemos en ella, es un filtro para nuestra vida. Todo aquello que puede ingresar por nuestros ojos, por nuestro oído, todo aquello que surge en nuestra mente, la verdad es un filtro para saber cómo nos estamos dirigiendo. Y si podemos decir algo más acerca de la verdad, podemos decir que la verdad nos muestra la condición del hombre sin Dios y por lo contrario también nos muestra la condición del hombre con el Señor. Acerca de la verdad nos dice que nos da la visión del mundo. Y me gustó, como decía Gaby, que hay una gran realidad horizontal en este mundo cuando estamos sin Dios. Cuando estamos sin Dios hay una perspectiva horizontal en la cual todo es vanidad de vanidades. Pero hay una gran realidad también debajo del sol cuando hay una perspectiva entre el hombre y Dios vertical. Una vida con Dios donde todo toma sentido. Y esa es la verdad. Primeramente, la persona del Señor Jesucristo, pero también su palabra. Su palabra es verdad. Decía Juan allí a la señora escogida que estaba muy contento. Había encontrado a hijos andando en la verdad. Y ciertamente una de las evidencias para todo creyente andando en la verdad es que tenemos amor por el prójimo, tenemos amor por el hermano. Podemos decir que tanto estar andando en la verdad va de la mano con tener amor a los demás. Y aquí vamos a comenzar con el texto que me toca esta noche. Quería hacer algunas aclaraciones allí acerca de la relación que tenemos con estar en la verdad. Una de las evidencias que estamos en la verdad es que amamos. Dice 2 de Juan, versos 5 al 8. Juan le había dicho a la señora todas estas cosas, estar en la verdad, caminar en la verdad. Y ahora le dice a la señora: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor, como vosotros han oído desde el principio. O sea, señora, escuchá todo esto, recordá andar en la verdad, caminar en la verdad, el tener amor, como has escuchado desde el principio. Verso 7, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y dice, quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Y le dice, ¿sabes esto? Ahora te digo, señora, presta atención, analizá, mirá con mucho cuidado. Verso 8, mirad por vosotros mismos. Todo esto, ¿para qué? Para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Vamos a analizar, el Señor nos ayude un poquito los versículos. Verso 5. Dice, y ahora. Y ahora comienza el texto. En cierta manera, Juan lo que está diciendo es con esto, haciendo una unión, un vínculo con lo que ya le dijo en el verso 4, en el verso 3, 2
y uno. En cierta forma le dice, y ahora que caminas en la verdad, que estás en la verdad, que estás unido a ella, entonces te pido, Señora, recuerda, vuelva a recordar y vive el mandamiento que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál era el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan lo que está haciendo es de una manera clarificar, aclarar que el andar en la verdad, estar en el Señor, también estamos en amor hacia los hermanos. Andamos en amor hacia los demás. Es por eso que dijimos al principio que andar en la verdad y el amor hacia los hermanos van de la mano, van conduciéndose de la mano. El amor hacia los demás. Esto es algo que nace en el corazón del creyente desde que nos convertimos a Cristo. Cuando somos convertidos en Cristo, ciertamente en nuestro corazón hay un llamado a una comunión con los demás. ¿Marcada por qué? Marcada por el amor. Ciertamente, si nos ponemos a pensar y a analizar nuestra relación con los demás, vemos que tenemos la bendición de poder amarnos los unos a los otros, de poder ser bendecidos, de poder abrir nuestro corazón, de poder entregarnos de una manera verdadera, de una entrega, podemos decir, sacrificial, los unos a los otros. El amor hacia los demás. Y para poder profundizar más un poquito en esto, vamos a leer en la primera carta, en la carta anterior, primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11, Juan está diciendo algo muy similar acerca del mandamiento antiguo, aquello, Señora, que has escuchado, el amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 2, 7 al 11. Hay algunas palabras muy similares con lo que hemos leído. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No un mandamiento nuevo, hermanos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento viejo, antiguo, es la palabra que han oído desde el principio. Bien, hay algo que saben, es una palabra que ya han escuchado. Y dice el verso 8, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Hay un mandamiento antiguo, pero dice en el verso 8, les escribo un mandamiento nuevo. Pero nos dice que es verdadero en Él, en la persona del Señor. Es verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9, vamos a leer despacio lo que dice aquí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Bien, un punto de vista. Verso 10, otro punto de vista. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda, no está en la verdad, no camina en la verdad, sino aquel que aborrece a su hermano, dice que anda en tinieblas. Está en esa esfera ¿de qué? De engaño, de la mentira. Y dice, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En una manera resumida, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Nos está diciendo, si somos parte de la verdad, si estamos en el Señor, si pertenecemos a Dios, o como dice el texto allí en el verso 8, si la luz verdadera ha alumbrado nuestro corazón, ciertamente amas
a tu hermano. Amamos al hermano. Juan no le está diciendo allí tanto a la señora escogida o allí a los lectores de la primera carta, él no le está diciendo algo que ellos no sabían. Él no les está diciendo, ustedes tienen que amar como si fuera algo nuevo. Él les está diciendo, ustedes han recibido la palabra en el principio, han recibido el antiguo mandamiento. Esto lo tenían desde el principio, pero también te recuerdo que ese mandamiento es nuevo, ¿en dónde? En el corazón del creyente. Nuevo en el Señor Jesucristo y en nosotros, ¿cuándo? Cuando la luz verdadera alumbra nuestro corazón. Es decir, cuando comenzamos la nueva vida en Cristo, ese nuevo mandamiento nace en nuestro corazón y poder disfrutar de esta bendición de poder amarnos los unos a los otros. Las palabras del principio, las palabras que habían escuchado. Vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5, respecto al amor. ¿Qué es aquello que Dios dice? Aquello que pone en primer lugar a Dios. Aquella palabra que hace que no hayan ídolos en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Sí, Levítico 19:18 nos dice también acerca del amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio, Levítico, allí, Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa si vamos al Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Mateo 22:37, el Señor Jesús dijo exactamente lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar al Señor. Ciertamente, el amar al Señor es algo que nace en nuestro corazón desde que estamos en la verdad, desde que somos salvos. Versículo 39, 22:39 nos dice, respecto a Dios, lo hemos visto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero también al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué conclusión llega el Señor y nos dice el verso 40 respecto del amor a Dios, el amor a los demás? Nos dice que de estos dos mandamientos, amar, depende toda la ley. Depende toda la ley. Es decir, que esto de amar al Señor, al prójimo, el llevarlo a cabo, nos dice que en eso está el cumplimiento de la ley. Y acerca de la ley, ¿qué podemos decir? Podemos recordar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos podemos dividirlos en 2. Muy bien, los podemos dividir en 2. Si tenemos que decir algo de esas 2 divisiones, podemos ver que la primera mitad tiene que ver con ¿quién? Los primeros mandamientos con Dios. No tendrás dioses ajenos y demás mandamientos, pero la segunda mitad tiene que ver con el prójimo, mi relación con los demás. Por lo que podemos ver que los mandamientos directamente relacionados con Dios son aquellos mandamientos que nos muestran cómo amamos a Dios. Y los mandamientos en relación a los demás nos muestran cómo amamos a los demás. Vamos a leer Romanos 13, del 8 al 10. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este momento? Él lo que va a tomar es darle un ejemplo claro del amor hacia el prójimo, el amor hacia los demás. Romanos 13, del 8
al 10. Nos dice, allí avanzando un poquitito en la segunda parte del verso 8, el que ama al prójimo, el que tiene amor al prójimo, nos dice la palabra, ha cumplido la ley. Lo mismo que nos decía el Señor Jesús allí en Mateo 22:40. Ha cumplido la ley. Verso 9, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. La segunda mitad de los 10 mandamientos. Pero también añade allí Pablo, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, dice Pablo, se resume, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo. Y concluye, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Si recordamos los mandamientos directamente a Dios, podemos decir que si amamos al Señor, si amamos a Dios, vamos a tener reverencia a Dios, vamos a tener respeto, vamos a tener temor, honra, vamos a glorificar a Dios. Si amamos al Señor, la prioridad correcta en nuestro corazón va a ser la correcta. Dios siempre va a tener el primer lugar. No van a haber dioses que van a ocupar su lugar. Si amamos a Dios, ciertamente vamos a seguirle, vamos a amarle, vamos a seguir su palabra, vamos a obedecerle, vamos a seguir sus mandamientos. Pero si pensamos en los otros mandamientos del amor hacia el prójimo, los mandamientos en relación hacia los demás, si amamos a las demás personas, ciertamente no matarás, no vamos a matarle, ciertamente no vamos a odiarle, no vamos a despreciarle, no vamos a robarle, vamos a ir con la verdad, no vamos a decirle falso testimonio, no vamos a codiciarle, pero también decía Pablo, o ya sea cualquier otro mandamiento, es decir, el amor hacia los demás, bondad, misericordia, respeto, estimarle, cualquier otro mandamiento. El cumplimiento de la ley se resume en esto, es el amor. No vas a mentir en su contra, no le harás mal, no le harás mal. Como decía Pablo allí el verso 10, el amor no hace mal, no hace mal. Y llegando a este punto ponía a reflexionar en cuanto a lo que Juan le dice a la señora escogida. Reflexionemos cada uno en nosotros aquel mandamiento que fue desde el principio, el amar a Dios con todo nuestro corazón, el amar al prójimo como a nosotros mismos, pero también reflexionar en nuestro corazón cada creyente qué cosa, que desde el momento en que estamos en los caminos del Señor ha nacido también ese mandamiento, esa palabra que hemos tenido desde el principio, el amor hacia los demás y el amor hacia Dios. Que el Señor nos ayude a poder meditar, a reflexionar cómo estamos caminando en la verdad. Nos dice el verso 6, y Juan dice lo siguiente, y esto es el amor. Bien, ¿qué es lo que es el amor? Algo muy similar a lo que ya hemos estado diciendo, que andemos según sus mandamientos. Amor, andar, caminar según los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento, que andes en amor, como han oído desde el principio, como el Señor nos ha revelado en su palabra. Es decir, que los mandamientos de Dios, toda su palabra, todo lo que encontramos en la Biblia, nos muestran
nos definen cómo andamos, cómo guiarnos, cómo andar en amor hacia los demás y hacia Dios. Acerca del amor, ¿qué podemos decir acerca del amor? Cuando se nombra amor, se nos vienen a la mente corazones. Puede ser, ¿no? Corazones, flores, afecto, sentimiento, amor. Pero podemos decir que no se trata simplemente de afecto, no se trata simplemente de sentimientos, sino que Juan le está diciendo: Señora escogida, a ti, a tus hijos, a la iglesia, al creyente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a caminar según los mandamientos de Dios, tal como lo has escuchado desde el principio y tal como ha nacido en el corazón de aquel que está en Cristo Jesús. Debes caminar en los mandamientos de Dios, debes caminar en ellos. Esto es el amor. Recuerda, no amas según tus pensamientos, sino que amas según la verdad de Dios, según la verdad de Dios. Y el ejemplo supremo de amor, ¿quién es? Cristo Jesús. Bien, Efesios 5:2 nos dice: y andad en amor, nos dice el Señor, nos dice su palabra, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, andemos como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Podemos decir, Él se entregó. ¿Qué es lo que fue Cristo respecto al Padre? Él fue obediente a su mandato, Él fue obediente a su palabra, fue obediente a la voluntad del Padre. Por tanto, pensando en mi vida respecto a la palabra de Dios, andamos en amor cuando obedecemos al Padre, cuando cumplimos su palabra, cuando cumplimos su voluntad. Seguimos avanzando. Versos 7 y 8. Nos dice Juan que después de hablarle a la señora escogida, de recordarle en los versos 1 al 4 acerca de la verdad, acerca de que están caminando en la verdad, que tienen que recordar lo que han escuchado desde el principio, aquello que ha nacido en su corazón, recuerden la doctrina, todo. ¿Por qué? Verso 7. Porque muchos engañadores, ¿qué pasa? Han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué característica que tienen estos engañadores? No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y nos dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ojo con ellos, nos dice el verso 8, miren, observen, analicen por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, dice, galardón completo. Ahora, la pregunta es, amor a todos, pero me estoy refiriendo al amor en el sentido de hospitalidad, en el sentido de abrirle nuestro corazón y de llegar a tener comunión con ellos. Tenemos que responder, no. La palabra de Dios nos advierte y nos cuida. Verso 7, vamos a analizar con mucho cuidado estos versos en adelante. Muchos engañadores han salido por el mundo. Pensando en aquel tiempo, Juan escribiendo a la señora escogida, los engañadores no estaban en el tele, en el celular,
no estaban por la radio, sino que cómo se hacían presente los engañadores, pensaba. Casa a casa. Iban y golpeaban las casas, iban y golpeaban en las iglesias, se hacían presente allí. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan está advirtiendo, Juan está protegiendo, ciertamente Juan está pastoreando allí a la señora escogida, a sus hijos, a la iglesia, a todo hijo de Dios. Le está diciendo, ojo con ellos, cuidado con los engañadores. Ciertamente Satanás, dice un texto, aparece como ¿qué? Como ángel de luz. Juan le dice a la señora escogida, ojo, presta atención, porque estas personas que niegan al Padre lo único que hacen es ir en contra de las Escrituras. Lo que hacen estos falsos profetas, líderes falsos, van en contra de la Escritura, van en contra de Cristo, pero sobre todo dice que niegan al Señor. Y yo pensaba que si le abren la puerta a los engañadores, por ejemplo, esta señora abre la puerta a estas personas engañadoras, los abraza, ¿qué puede suceder? Ciertamente la verdad empieza a perderse cuando le damos lugar. Nos dice un texto que son como lobos rapaces, que buscan destruirnos, buscan devorarlos, son falsos, son engañadores, niegan el Evangelio. Verso 8, ¿qué nos dice? No vamos a entrar mucho en este texto, pero en cierta forma nos dice que miremos, todo creyente, que estemos atentos. No puede haber hospitalidad, de abrirle las puertas, en el sentido de tener comunión con ellos, porque tendrá sus consecuencias, como dice el texto. Como creyentes, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Crecer en la verdad, caminar en la verdad, crecer en ella. Salmo 119, 104 al 5, un texto muy lindo que he puesto aquí, que podemos pensar en la verdad de Dios respecto a nuestra vida, qué actitud tomar. Nos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, que como creyentes a través de las Escrituras las absorbamos para crecer en sana doctrina. Por tanto, dice el salmista, he aborrecido todo camino de mentira. Ponerle una pausa a todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Y el verso 5, claramente un texto muy conocido, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Esas dos grandes esferas que nombramos al principio, de aquellos que están en la verdad y andan en la verdad, y aquellos que andan en la mentira, andan aún cegados por las tinieblas. Pero Juan, poder darse cuenta de aquellos que andan en la verdad. Él se gozó y él se puso muy contento. De igual manera nosotros, que podamos darnos cuenta de aquello que está mal, aquellos que están en tinieblas, y por lo contrario también gozarnos con aquellos que andan en la verdad. Seguimos. Segunda de Juan, del 9 al 11. ¿Qué está diciendo Juan a la señora escogida? Verdades contundentes les dice aquí. Le dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Eso por un lado. Pero por el otro lado dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10, si alguno viene a vosotros, señora escogida, que van a venir a golpear tu puerta,
y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa. Tampoco le digas bienvenido. No tengas hospitalidad con ellos. No le abras tu corazón. Verso 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El verso 9 dice la causa. No persevera en la doctrina de Cristo. Y ciertamente respecto solamente voy a hablar de la salvación. La salvación solamente es por medio de ¿quién? De Jesús. Salvación por medio de la persona del Señor Jesucristo. Salvación a través del mensaje del Evangelio, de las nuevas noticias. Salvación a través del mensaje de la cruz. ¿Qué decía Pablo respecto a lo que él predicaba? He decidido no saber nada entre vosotros, sino ¿qué cosa? Excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Ciertamente tenemos que decir que respecto a la salvación, al Evangelio, Cristo Jesús es el centro. Él es la esencia del Evangelio. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo no es el centro? Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Cristo es el centro y cuando abrazamos las enseñanzas de Cristo a la doctrina de Cristo? Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Salvación solo en aquel que está en Cristo Jesús. Primera de Juan 2:22 nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 5:1. Esa característica que hemos leído ahí es la misma característica que nombra Juan y le advierte a esta señora. Muchos engañadores están por el mundo y niegan a Jesucristo. Pero nos dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el 5:12 nos dice, el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué hay en común en esto y a lo largo de su palabra? La persona del Señor Jesucristo. Cristo es el centro. Tener a Cristo es tener vida. Tener a Cristo es nacer en la verdad. Nacer en la verdad. Por tanto, iglesia creyente nos dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora tenemos más complicaciones. No es que van a llegar solamente por nuestra puerta, sino que por dónde los podemos ver. Por el celular, por la televisión, a través de las redes. Se hacen manifiesto estas personas por todos lados. De igual manera, hoy en día, tengamos mucho cuidado con ellos. Tienen una gran característica, no reconocen a Jesucristo, no reconocen al Señor Jesús. Ellos son engañadores y sí, este es el anticristo. Están en contra de Cristo y nos dice, cuídense, tengan mucho cuidado. ¿Cómo debemos actuar si aparecen? ¿Cómo debemos actuar si aparecen? Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina del Señor, su enseñanza, donde Cristo es el centro, dice, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Como hemos dicho, en relación de abrirle nuestro corazón y de poder llegar a tener comunión con ellos. Ciertamente, toda falsa religión, todo líder falso,
de una u otra forma en nuestra vida van a querer entrar. Van a querer entrar a nuestra vida. Y si no traen la doctrina de Cristo, nos dice, no lo reciban. Ojo, tengan cuidado con ellos, traen mentiras. ¿Qué es lo que está haciendo Juan a lo largo de esta carta? Para ir resumiendo. Juan le dice a la señora, recuerda la verdad, recuerda lo que es andar en la verdad. Andar en la verdad tiene evidencias, es que tienes amor hacia los demás. Pero Juan lo que hace es proteger a la señora, a la escogida, a la iglesia. Crece en la doctrina, permanece en la doctrina de Cristo para que tengas visión respecto a falsos profetas, aquellos que van en contra de Cristo. ¿Tienes que amar? Sí, pero tienes que amar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y hasta aquí llegamos con estos versículos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.